Como lo anunciamos con nosotros esta mañana, el titular de Comercio Exterior, Julio José Prado. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Byron, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted, ministro. Ya entró para análisis y entrando la comisión respectiva, convocar a las partes para que expliquen un poco. En esencia, ministro, ¿cuál es el objetivo y el espíritu de esta ley? A ver, la semana pasada se presentó el proyecto de inversiones, ¿no es cierto? El proyecto que busca reformar todo el contexto económico, legal y normativo para traer más inversiones al Ecuador, para generar un shock de inversiones de un nivel que no se ha visto en los años anteriores y generar más exportaciones, más encadenamiento y por supuesto más empleo de calidad en el Ecuador. Ese es el objetivo. Hoy en la tarde hemos sido ya convocados a la Comisión de Desarrollo Económico, el ministro de Economía, Roberto Salas, el secretario de Alianzas Público-Privadas y yo, para poder explicar los elementos puntuales de cada uno de los articulados que contiene esta ley. Básicamente crea además que ya existían antes, pero ahora con una nueva normativa, estas denominadas zonas francas, estas zonas especiales de desarrollo, donde aplican estas alianzas público-privadas. ¿Qué hace de diferencia a la figura que existía antes? A ver, lo primero, Byron, es que pocas veces hemos visto una ley de inversiones con tantos elementos que apunten en diferentes ramas, digamos, para atraer inversiones de todo tipo. Primero, inversiones, por ejemplo, de capital. Estamos dolarizados, tenemos una bolsa de valores, dos bolsas de valores, Quito, Guayaquil, pero que no atraen la suficiente capital comparado con otras bolsas en otros países. ¿Por qué? Porque la normativa es muy mala y en realidad tener dos bolsas no es eficiente en el Ecuador. Atraer más capitales, darle más financiamiento a la bolsa es un mecanismo para que las empresas puedan financiarse a través de esto y traer más capitales extranjeros al Ecuador. Segundo elemento, alianzas público-privadas. Hemos creado la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, que la dirige Roberto Salas, pero no tenemos, digamos, los mecanismos para poder hacer que este shock de 30.000 millones de dólares se concrete en el Ecuador. Ahí hay varios proyectos de ley de reformas que van a permitir que esto suceda. Y el tercer elemento que cae directamente sobre mi ministerio, zonas francas. Sí han existido zonas francas en el pasado, de hecho en América Latina existen zonas francas desde los años 70, en el Ecuador al menos 20, 30 años, y una reforma pasando de zonas francas a sedes, con zonas económicas especiales, en el gobierno antepasado, que tampoco ha funcionado para atraer la gran cantidad de inversiones que necesitamos. Ahora lo que hemos hecho es tomar las mejores prácticas de Uruguay, Colombia, Costa Rica y República Dominicana, traerlas al Ecuador y buscar aquellos incentivos, además de todos los elementos, no solo incentivos fiscales y tributarios, sino también incentivos de otra índole, ¿no es cierto?, como seguridad jurídica, etcétera, y un buen mensaje que permita justamente atraer esas inversiones al Ecuador. La idea, ministro, sería entonces tener una única bolsa de valores, ya no la de Quito y Guayaquil. A ver, en términos del proyecto de bolsa de valores, ¿no es cierto?, lo que busca son varios elementos. El primero, ponernos a tono, ¿no es cierto?, tener un benchmark, un ejemplo de las mejores prácticas, a menos latinoamericanas, en términos de bolsa de valores. Y le doy un dato. Estamos por pedir formalmente que Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico, como hemos comentado con usted en varias otras entrevistas. La Alianza del Pacífico está unificando sus bolsas de valores entre Chile, Colombia, Perú y México. Entonces, para poder nosotros entrar también a ese mecanismo, necesitamos un régimen, una ley que sea a tono con este tema. Y efectivamente, el Ecuador, siendo un país pequeño, no necesita dos bolsas de valores, necesita una sola, con buena regulación, con buena legislación, para atraer esos capitales y que justamente funcione como tiene que funcionar una bolsa de valores bien puesta, ¿no? Ese es el primer elemento. Usted me preguntaba por qué es diferente este proyecto de ley a lo anterior. A ver, lo primero es, no hay que minimizar el hecho de tener un mensaje claro. El presidente de la República, sus ministros, el país entero vendiéndose al mundo de una forma que no se habían vendido anteriormente. No es lo mismo cambiar leyes, tener reformas legales o normativas y salir después a decirles a los inversionistas que no los queremos aquí o expulsar inversiones del Ecuador, ya sea locales o internacionales. El segundo elemento es que le damos la iniciativa al sector privado de crear zonas francas. Viene un proyecto, se analiza su validez, si es que hay un buen proyecto privado, pasa a través del Comité de Inversiones, que es del CEPAI, ¿no es cierto?, que lo maneja este ministerio, con otros ministerios, un mecanismo muy bueno que está funcionando muy bien, y si es que esa inversión cumple los parámetros de empleo, de inversiones, etcétera, se firma un contrato en el cual se da paso a estas zonas francas. Esto ha funcionado muy bien en Costa Rica, en República Dominicana y en Colombia, por ejemplo. Ministro, esto de aquí podría ponerse un ejemplo con lo que Sinovac va a hacer de instalar aquí una planta procesadora de medicamentos y
y vacunas, algo similar podría ser. Sí, le pongo varios ejemplos. A ver, en el Ecuador puntualmente, ¿no es cierto? Sinovac ha anunciado que quiere avanzar hacia la creación de una planta para vacunas, no solo de COVID, sino para poder exportar vacunas al resto de América Latina en una segunda fase que puede darse. Cuando esa planta venga al Ecuador, podría ponerse en una zona franca, o podría Sinovac aplicar bajo esta nueva ley a convertirse en una zona franca uniempresarial, es decir, no necesariamente debería estar en una zona logística, en una zona franca, por ejemplo un puerto, un aeropuerto, sino que podría estar cerca de una ciudad, cualquiera que sea, y entonces vincularse con las cadenas productivas de mejor forma. ¿Qué tendría de ventaja Sinovac? Que puede tener un acceso a descuentos tributarios, pero al mismo tiempo se encadena con la producción de la zona. No se hace en una zona alejada de este tema. Otro ejemplo de zonas francas, por ejemplo, estuve en República Dominicana la semana pasada para abrir un acuerdo comercial. Ahí fuimos a zonas francas logísticas, zonas francas relacionadas con temas de software, zonas francas de la economía naranja, que son zonas francas para filmar películas, para hacer temas creativos, televisión, etcétera y demás, que funcionan muy bien. En el Uruguay, por ejemplo, han creado zonas francas especializadas en atraer servicios financieros, no solo banca internacional, sino también servicios fintech de tecnología financiera, pasarelas de pagos, botones de pagos y demás, y ha creado una revolución terrible, increíble en Uruguay. En el caso de Costa Rica se han creado zonas francas, por ejemplo, de temas de servicios empresariales, de call centers o de temas médicos. Y esto le ha dado una transformación tremenda a esos países, tanto así que, por ejemplo, hoy por hoy en República Dominicana se exportan más desde las zonas francas que de otras zonas del país. Y esto genera muchísima riqueza para toda la población. Antes existía esta famosa, por ejemplo, en Manaví, la Soframa, zona franca de Manaví, o Sofragua, zona franca del Guay, que nunca progresó. Habrán tenido alguna vida jurídica y de producción y murieron, pero eran en los puertos. Ahora la idea es que, si se pueden poner una zona franca en Tungurahua para hacer algún tipo de manufactura y que a su vez tenga una cadena logística con los puertos, podría ser, pero no necesariamente, como usted dice, en los puertos o los aeropuertos. Sí, a ver, algo que estamos introduciendo en este proyecto de ley son las mejores prácticas internacionales. En otros países, y eso es lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley, es que exista las zonas francas multiempresariales. Ese es el típico caso que conocemos, una zona específica, un parque logístico, un parque industrial en el cual se ponen empresas y tienen acceso a estas ventajas, ¿no es cierto? Esto puede ser un aeropuerto, un puerto, etcétera, más tradicional. También pueden existir zonas francas de servicios que antes no estaban abiertas, ¿no es cierto?, en este sistema. Ahí es donde es muy interesante, por ejemplo, las ciudades. Y va a ser interesante que a través del COTAD, ¿no es cierto?, los municipios puedan competir para poder atraer esas inversiones a sus ciudades. Que sean los municipios que traigan y generen las mejores condiciones de entorno económico, de menos trámites, de rapidez, de agilidad, para atraer esas zonas francas de servicios, por ejemplo, a sus ciudades. Y finalmente, el último elemento son estas zonas francas uniempresariales que se pueden crear realmente, digamos, en una empresa específica. Ministro, la coyuntura. ¿Nos está impactando en el comercio exterior la guerra Ucrania-Rusia? A ver, mire, justamente todo esto que estamos haciendo nos permite, en términos de atracción de inversiones, apertura comercial, el poder diversificar nuestras exportaciones para que cuando haya elementos como este, ¿no es cierto?, una crisis internacional no prevista, nosotros no tengamos que depender solamente de un país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy por hoy, al año, nosotros exportamos a Rusia $1.000 millones. En esta lista de productos, por ejemplo, el más afectado sería el sector bananero, que exporta más de $600 millones al año. Segundo, el sector camaronero, más de $160 millones al año. El sector floricultor, cerca de 100 millones. Pesca y otros productos agroindustriales a Rusia. Sin ninguna duda, esta crisis va a generar una distorsión en 3 vías. La primera, menos exportaciones en volumen, porque ya se están cayendo la demanda de esos productos, ¿no es cierto?, y es muy complicado llegar con esos productos hacia Rusia, y además con las sanciones que se están dando, sin duda que va a caer el consumo. El segundo, el sistema de pago. Hay, por ejemplo, en el sector florícola, ya se enviaron los cargamentos para el Día de la Mujer y de la Madre Rusa. Esos dos son muy grandes en Rusia, pero no estamos logrando que repaguen esos valores hacia el Ecuador. Ahí solamente en los últimos meses hay $30 millones en juego del sector productivo florícola. Y otros casos en los cuales estamos viendo ese desvío de comercio que va a generar una caída de precio de los productos ecuatorianos. Así que nos hemos reunido el viernes e incluso ayer en la noche yo convoqué un comité de crisis con cerca de 60 gremios productivos para comenzar a analizar en el día a día qué es lo que está pasando. El día viernes vamos a tener una nueva reunión con ellos para seguir monitoreando el tema y encontrar mecanismos de corto, mediano y largo plazo que puedan avanzar. Porque, Byron,
esta crisis no parece que tiene una resolución de corto plazo, y por eso tenemos que comenzar a pensar en mecanismos no solo inmediatos, sino cómo repensamos el comercio del Ecuador hacia esos países. Lamentable, ministro, el tema es muy complicado. Muchas gracias, ministro, todo el tiempo, muy gentil. Muchísimas gracias.